A lo largo de los últimos 30 años, hemos venido experimentando cambios profundos en nuestra sociedad. Uno de ellos está relacionado con nuestra vida democrática, donde aspiramos a participar y a colaborar en busca de innovación, de mejores prácticas de gobernanza, con políticas públicas encaminadas al bien común, de una economía más justa y humana, donde el centro sea el combate a la pobreza. En este entorno han ido apareciendo una serie de valores que aspiran a una democracia deliberativa. La siguiente. En este sentido, han emergido temas como la transparencia, el acceso a la información, el gobierno abierto o Estado abierto, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. A este conjunto de tendencias le llamo nuevo ecosistema democrático porque hay una interacción entre ellos y tienen incidencia en nuestra sociedad. La siguiente. En este marco, abordo primero al gobierno abierto o Estado abierto porque en cierta medida globaliza a los demás elementos en este ecosistema democrático. Los estudiosos de este tema no se ponen de acuerdo aún sobre una definición propiamente dicha, sino más bien hablan de la construcción del concepto de gobierno abierto. La mayoría coincide en exponer mejor las características o los pilares que constituyen este nuevo esquema de gobernanza mientras se madura la conceptualización del término. El gobierno abierto se distingue por la convergencia de una serie de características fundamentales: la transparencia y la rendición de cuentas, el uso de las TICs, el gobierno digital, la filosofía del Open Data y la participación ciudadana, incluyendo los contrapesos entre los diversos poderes. En esta ruta, en los últimos años, se ha extendido el abanico de aperturas donde los componentes institucionales del Estado se han venido comprometiendo con esta filosofía del gobierno abierto. Por ello, muchos autores hablan del Estado abierto como una evolución que traspasa a los gobiernos, es decir, a los poderes ejecutivos, e incluyen a los parlamentos, a las cortes de justicia y a todos los organismos estatales y no estatales que reciben recursos públicos. Así pues, se adoptan los postulados del gobierno abierto y se proyectan a un frente más amplio que contempla no solo la participación, sino sobre todo la colaboración ciudadana para la co-creación de políticas públicas y la colaboración y contrapesos entre los diversos poderes. La siguiente. Sin embargo, la dinámica impulsada tanto por los actores del gobierno abierto como el Estado abierto han puesto poca atención sobre un factor que hasta el presente no ha sido hecho visible ni suficientemente valorado en este nuevo ecosistema. Nos referimos a los archivos como componentes estratégicos y esenciales en el cumplimiento de gran parte de los compromisos asumidos tanto por el gobierno abierto como por el Estado abierto. Los archivos deben ser actores dinámicos en los cambios de paradigma que experimenta la sociedad actual. Por ello propongo discurrir sobre las características que poseen los archivos como instrumentos robustos en la conformación de los nuevos esquemas de gobernanza. En su conjunto,
Estas características permiten usar el término de archivos abiertos, porque además de interactuar con los nuevos valores democráticos y las nuevas tendencias tecnológicas, abonan en la construcción de un Estado abierto. Lo anterior se logra por la convergencia que hay entre los rasgos distintivos que identifican a un Estado abierto que involucra a los poderes estatales y no estatales y las características que va adoptando la gestión documental como parte de su evolución natural en un nuevo ecosistema democrático y digital. Los archivos abiertos incluyen la gestión y la apertura de la información a través de los documentos, integrados fundamentalmente en expedientes, la adopción de las nuevas tecnologías, el fomento de la cultura archivística en los ciudadanos para que a través de los archivos se informen adecuadamente en vistas a una activa colaboración en la conformación de políticas públicas. Y en el uso, sobre todo, de la filosofía del Open Data, en donde se entregan los datos abiertos gubernamentales enlazados. Los archivos, la siguiente, son los circuitos por donde transita la gestión pública y es por medio de ellos como se alcanza la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, pilares todos ellos del gobierno abierto. Analicemos cada uno de estos elementos del Estado abierto para visibilizar su convergencia con el tema archivístico. La siguiente. Comencemos primero por la transparencia. La transparencia es una actitud ética y bajo las normas que se han diseñado en muchos países, una obligación de todo servidor público. Este valor implica transparentar las actuaciones administrativas y abrir de manera proactiva la información más allá de los portales o catálogos de transparencia que conocemos y ofrecer igualmente información focalizada sobre temas sensibles y coyunturales, como es el caso de esta pandemia del COVID-19. Por lo tanto, este valor no se reduce a la transparencia reactiva. Otro elemento importante relacionado con la transparencia es el derecho humano y fundamental de acceso a la información. El Estado tiene la obligación de informar sobre sus actuaciones y los ciudadanos el derecho de preguntar. Las normas internacionales le dan categoría de derecho humano, a la par de otros derechos como el derecho al trabajo, a la educación, al agua, a la que tienen los pueblos indígenas, al respeto de sus costumbres y de sus propiedades ancestrales. Tanto la transparencia como el acceso a la información requieren de los archivos porque la información está en los documentos que estos resguardan. Sin archivos no hay transparencia ni acceso a la información. Y por eso la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información, desde su creación en el año del 2010, precisó que el acceso es a través de los documentos que se encuentran en los archivos públicos. La transparencia, como uno de los pilares del Estado abierto, requiere de sistemas de gestión de documentos para cumplir con uno de sus fines primordiales, que es garantizar a todos los ciudadanos su derecho a saber. La siguiente. Igualmente, un ingrediente más de los valores democráticos es la rendición de cuentas. Se trata de un sistema que contempla
una serie de elementos que conduce a los responsables de la gestión pública al encuentro con el escrutinio de los ciudadanos. Se enfatiza la responsabilidad, es decir, dar respuesta de los servidores públicos frente a quienes los eligieron. Dado que la democracia no se agota con el voto, sino que se extiende en el acompañamiento y en la exigencia del cumplimiento de las promesas de campaña y de todos los planes y programas propuestos cuando se es gobierno. La siguiente. El sistema de rendición de cuentas lo componen los siguientes elementos: los archivos, la transparencia y el acceso a la información, los presupuestos, las compras, la contabilidad, el monitoreo y la evaluación y la fiscalización. Este sistema reconoce a los archivos como el primer eslabón, ya que sin documentos no hay cuentas que rendir. La exigencia es tener buenos sistemas de información para que todos los demás elementos funcionen correctamente. Por ejemplo, las compras exigen expedientes íntegros, desde la asignación del presupuesto hasta la carta de satisfacción del cumplimiento, y que estén abiertos en cada uno de sus documentos al escrutinio ciudadano. Y así cada uno de estos elementos conlleva su vínculo con los sistemas de gestión de documentos para precisamente rendir cuentas ante los ciudadanos de esas actuaciones que en cada uno de estos elementos que conforman generalmente la gestión pública se pueda responder adecuadamente. La siguiente. Todas estas tendencias exigen de alguna forma información. La siguiente. Por eso también es importante analizar lo que podríamos llamar un ecosistema digital. Este ecosistema está compuesto por una serie de elementos que también convergen y están presentes, aunque no necesariamente todos de igual fuerza o de igual intensidad. Así, tenemos, por ejemplo, a los gobiernos digitales, la web semántica, la web 2.0 y el Open Data. En cuanto al ecosistema digital, tenemos que los gobiernos digitales se proponen para dar mejores servicios, lo que comúnmente se llaman los trámites en la comodidad de tu casa. Los datos abiertos se refieren a la transmisión de los datos en formatos abiertos para el uso, reuso y redistribución sin limitaciones económica, legal y tecnológica. La web 2.0 o web social, que tiene como fin compartir información, donde la interoperabilidad juega un papel importante en el diseño centrado en el usuario y en la colaboración, y la web semántica, que busca una interacción de la información a través de los datos enlazados y contextualizados. Hoy se cuestiona mucho, por ejemplo, los proyectos de gobiernos digitales porque no han tenido el fruto deseado. Se han centrado más en lo que comúnmente los tecnólogos llaman el front office y se han olvidado mucho en lo que es la base y el fundamento, el back office. Por lo tanto, considero que una de las causas que no han permitido el adecuado aterrizaje de estos proyectos relacionados con los gobiernos digitales es la disociación que han tenido con los sistemas de gestión de documentos electrónicos.
Se ha caminado por vías distintas y en este caso se requiere la colaboración entre los especialistas de las políticas públicas, los administradores, los tecnólogos de la información y los archivistas, entre otros, para poder conformar una visión unitaria y poder fortalecer realmente lo que se persigue con este tema del gobierno digital, que finalmente es una herramienta de los esquemas de gobernanza que pueden ayudar precisamente, pero sorteando toda la problemática que tiene que ver con este mundo digital, sobre todo la brecha digital y la obsolescencia, que es uno de los grandes problemas que se tiene que afrontar. Respecto al Open Data, cuando hablamos del tema del Open Data dentro de este ecosistema digital, es importante aclarar que siguiendo este esquema, los documentos están al centro de la filosofía del Open Data. Este esquema llamado iteración de los datos que se ha manejado entre aquellos que proponen esta filosofía de los datos abiertos, nos señala precisamente que los datos, con sus metadatos y contenidos, ¿sí?, son los que nos dan información, nos ofrecen información, pero ambos elementos, los datos y la información, provienen de los documentos, con sus metadatos y contenidos, desde luego también, ¿sí? Entonces, si leemos al revés, digamos en este esquema, podríamos decir que la información se deriva de los datos que están extraídos de los documentos. Y estos documentos son testimonio de las funciones, de las actividades, de los procesos, de las unidades administrativas y de los que llamamos sujetos obligados dentro de los esquemas de gobernanza, dentro de los gobiernos, dentro de cualquier entidad pública que tenga que rendir cuentas. Y estas funciones y actividades y procesos están regulados por normas y regulaciones muy precisas. Por lo tanto, hay una conexión entre la responsabilidad que está enmarcada en estas normas y que determinan funciones y actividades precisas para responder a una serie de responsabilidades que se le asignan al servidor público y que se testimonian a través del documento. Por eso es interesante este esquema, porque nos ponen precisamente en el centro a los documentos. Y podríamos decirlo así, el centro del Open Data son finalmente los documentos, ¿sí? Otro elemento que acompaña ahí mero. En este entorno y en este marco del que estamos hablando es la participación ciudadana. El Estado abierto, el gobierno abierto, señalan la importancia de la participación ciudadana. Y se habla con dos términos interesantes para poder subrayar este hecho. Se busca, en primera instancia, nuevas formas de relación entre los gobernantes y los ciudadanos, sobre todo en la co-creación de políticas públicas. Es decir, las políticas públicas no solamente deberían de quedar en manos de los gobernantes, sino que los ciudadanos deberíamos de participar también en crear estas políticas, porque al final del camino las políticas tienen incidencia en nuestra vida cotidiana. Son para el manejo de la polis, de la ciudadanía, del contexto y de la ciudad, ¿sí? No son para los servidores públicos. Entonces, este trabajo refiere a un nosotros, no a un ustedes háganlo, sino a un involucramiento de los ciudadanos. Pero se va más allá. Aparte de participación, también, sobre todo, el modelo del Estado abierto señala en la colaboración de la ciudadanía, la colaboración que implica obviamente el estar bien informados para poderla realizar. Y ahí es en donde precisamente surge la necesidad de
los archivos también involucrados en la participación y colaboración de los ciudadanos. La siguiente, en este sentido, se requiere desarrollar pedagogía para que los ciudadanos accedan a la información a través de los archivos. El acceso a la información no solo debe ser responsabilidad de los organismos garantes creados para tal efecto, sino también de las instituciones archivísticas, que son las que organizan y conservan los documentos. De ahí que también los archivos tengan, digamos, esa característica social, no nada más técnica, que enfoca también su mira y su trabajo al ciudadano, a involucrarlo, a enseñarle a cómo interrogar los archivos para que pueda usarlos en su beneficio y en esta participación y en esta colaboración con la contraparte que son los gobernantes. Así es como lo plantearía en cuanto a este elemento importante que nos muestra, digamos, tanto el gobierno abierto como la interacción con todos los elementos. Es decir, cada uno de los elementos que hemos venido planteando no se dan de manera eh, sola, aislada, sino que están vinculados, interactúan entre sí, ¿sí? Se llaman unos a otros. La transparencia no tiene sentido si no están los ciudadanos, ¿sí? Al frente, es decir, si no están en posición de acceder a la información. Es decir, la transparencia se da hacia los ciudadanos, el acceso es a los ciudadanos, el Open Data es a los ciudadanos, los gobiernos digitales son herramientas para los ciudadanos. Todo esto está vinculado entre sí. Por último, un elemento también importante en este ecosistema democrático, la siguiente, está relacionado con lo que se llama hoy en día el combate a la corrupción. Precisamente estamos hablando, bajo este esquema que les presento, de un gran problema que es precisamente el que se denomina captura del Estado. Y la captura del Estado tiene una serie de dimensiones. La dimensión de captura de puestos públicos, en donde no prevalece muchas veces el servicio de carrera, sino más bien los amigos, los compadres, los intereses creados para poder capturar esos puestos. No es el personal preparado necesariamente, sino que hay una tendencia por parte del Estado de capturar los puestos públicos para sus intereses, para sus conveniencias. Así también tenemos la captura de los presupuestos, que se manejan al arbitrio y al antojo de los intereses propios, tanto de partidos como de los propios gobernantes, ¿sí? Y no en interés, obviamente, del ciudadano. Igualmente la captura de las decisiones, en donde básicamente no se permite la entrada democrática de la participación ciudadana y de la colaboración ciudadana. Y obviamente también está la captura de la justicia. Este marco, ¿sí?, nos permite visualizar precisamente como un sistema o un problema sistémico que hay que romper precisamente transitando hacia un régimen más universalista, en donde el interés privado, que es la contraparte en la corrupción, no vulnere la autonomía del Estado ni el pleno ejercicio de los derechos. Y esto precisamente se da o se puede dar a través de una serie de acciones que son importantes en el desarrollo de las capacidades, la profesionalización, en el fincamiento efectivo de responsabilidades, ¿sí?, en los puntos de contacto que muchas veces hay y la corrupción de redes, porque esto se va haciendo precisamente
en una relación de nodos interconectados, ¿sí? Que van creciendo y se van tocando para poder precisamente capturar al Estado. Esas vertientes de acción para romper estas redes de corrupción, para precisamente buscar este fincamiento de responsabilidades, tiene que ver a su vez, ¿sí?, con el ejercicio pleno de los derechos humanos, porque es una acción transversal que debe de estar presente para el combate a la corrupción, ya que la corrupción eleva los costos de los bienes y servicios públicos, lo que siempre afecta a los grupos en situación de vulnerabilidad o de exclusión. Y aquí es en donde precisamente subrayaríamos el hecho y el tema, ¿sí?, de archivos relacionados con el combate a la corrupción, porque la vigilancia y la lucha contra las capturas se logra a través de la inteligencia institucional y a través de la inteligencia colectiva que se tiene que ir conformando. Y estas inteligencias están sustentadas en sistemas robustos de gestión, de gestión documental, es decir, en sistemas de información robustos. Sin información, el combate a la corrupción es como dar palos al aire. Se necesita realmente todo el bagaje de información necesaria para poder ir rompiendo este sistema de corrupción que existe en muchos países. En conclusión, cada uno de estos temas que integran los valores democráticos que hoy reconocemos y a los cuales aspiramos, requieren información, información contenida en los archivos. Y por eso hay una convergencia entre los archivos y estos valores que son reconocidos bajo este esquema de gobernanza que llamamos Estado abierto. Y por eso precisamente planteo un término para poder manejar todas estas características que van acompañando cada uno de esos elementos como archivos abiertos. Esto es lo que yo, desde mi perspectiva, ¿sí?, entiendo por archivos abiertos. Este gran enlace y convergencia o vinculación entre los atributos que tienen los archivos, como hemos visto en cada uno de estos elementos, y las características que ya vimos que constituyen lo que se llama estado abierto. La siguiente. El último punto que la siguiente, quisiera yo tocar, está relacionado de manera particular con este tema de archivos y derechos humanos, si bien seguramente otros lo van a profundizar. Solamente quisiera yo añadir una situación que puede servir de aporte. El derecho a la verdad y su relación con los archivos se centra sobre 4 preocupaciones que tradicionalmente se han venido dando y que en algún momento, en un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se dio a conocer y que está relacionado con la preservación de los archivos para garantizar el derecho a la verdad, la utilización de los archivos en la exigencia de las responsabilidades penales, el uso de los archivos en los procesos de establecimiento de la verdad de carácter no judicial y la creación de archivos sobre regímenes represivos. Estas 4 características que de algún modo son bastante conocidas y que se han mostrado en el camino dentro de las declaraciones internacionales, también van acompañando otras acciones que van relacionando el tema de los derechos humanos con los archivos. Desde luego, tendríamos que plantear que ciertamente hay una obligación por parte del Estado de garantizar la protección, la preservación y el acceso de los documentos relacionados con casos de violaciones graves de derechos humanos. Pero aquí yo subrayaría en todo el ciclo vital,
no solamente cuando cumplan su tiempo de retención, ¿sí? No al final, sino que deben de estar disponibles, deben de preservarse, ¿sí? Deben de protegerse durante todo el camino que tienen los documentos a lo que llamamos ciclo vital. Desde el punto de vista de las normas jurídicas, señalaría un ejemplo, que es el caso de mi país, México, en donde tuvimos una lucha muy intensa cuando participamos en la redacción de nuestra ley más reciente en materia de archivos, que se llama Ley General de Archivos, que entró en vigencia el año pasado, 2019, y realmente se logró en estas estiras y aflojas ingresar, como lo enmarcan estas declaraciones internacionales y las normas de buenas prácticas como están planteadas en el Consejo Internacional de Archivos, el tema de los derechos humanos en una norma jurídica. Y se consiguió a través de 6 artículos importantes que quisiera compartirlos de manera muy rápida. El artículo 3 de la ley, que establece que la interpretación de la ley se hará respetando los tratados internacionales y privilegiando el respeto irrestricto de los derechos humanos. El artículo 11, que habla de las obligaciones de las entidades públicas de conservar y preservar los documentos relativos a las violaciones graves de los derechos humanos, así como de garantizar el derecho de acceso a los mismos. El artículo 24, que determina un programa anual de trabajo archivístico que debe de tener un enfoque de protección de derechos humanos. El artículo 36, que sentencia que no se podrá considerar reservados los documentos relacionados con la violación grave de los derechos humanos o los delitos de lesa humanidad. El artículo 118, que considera una infracción grave cualquier atentado en contra de los documentos relacionados con las violaciones graves de los derechos humanos, y el artículo 121, que considera un delito penal, es decir, una pena de 10 años de cárcel, a la persona que destruya documentos relacionados con las violaciones graves de los derechos humanos. Esta conquista, que se logra a través de una ley dedicada a los archivos, pues es importante señalarla, porque ahí nos muestra precisamente la incidencia que la sociedad misma tiene en su propuesta, en su, digamos, co-creación de leyes con las autoridades para poder precisamente ayudar, ¿sí?, a respetar los derechos humanos, ¿sí?, bajo digamos, de esta línea, esta vista, esta perspectiva que son los archivos. Por lo tanto, sí, desde esta perspectiva de archivos y derechos humanos, prevalece, obviamente, la siguiente, por favor, prevalece la importancia de la preservación, la protección de estos documentos, el derecho de acceso a los documentos como tal, un acceso libre, ¿sí?, sin ningún obstáculo, sobre todo para los interesados, con los involucrados, ¿sí?, los agraviados en este tema de los derechos humanos, y obviamente el delicado tema de la protección de los datos personales en el momento que, 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 que toca desde el punto de vista jurídico. Con estos elementos, creo yo, podemos cerrar nuestra participación diciendo precisamente que la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información son hoy en día temas, valores, como les llamamos, eh, de nuestra democracia, que tienen una incidencia importante en nuestra vida cotidiana y que tienen también un vínculo estrecho con el tema de los derechos humanos, pero que por otro lado, ¿sí?,
estos temas deben privilegiar, deben acercarse, ¿sí?, con este otro tema importante que es el tema de los archivos. Transparencia y acceso a la información deben privilegiar la consulta de este tipo de documentos, ¿sí?, directamente en los propios archivos. Yo creo que con esto damos un paso importante, ¿sí?, en la visualización de los archivos relacionados con todos estos temas que hoy manejamos en nuestra sociedad actual. Agradezco infinitamente la oportunidad que me han dado de participar en este seminario y espero que sirva estas reflexiones y aporte algo a todo lo que se va a ir diciendo en los distintos temas que se van a dar en esta jornada importante. Muchas gracias.